Seguimos en Más Data, ya no nos sorprendemos de nada, pero lo que está pasando, lo que pasó en Salta es grave. Es grave porque en medio de la pandemia, en medio del ingreso familiar de emergencia, que el gobierno dictó o promovió el año pasado justamente para paliar a quienes no tenían ningún tipo de ingreso, ¿qué pasó? Un sector de la política, concejales, exfuncionarios, funcionarios en actividad, personas que no correspondían que recibieran este beneficio, se anotaron y fueron detectados. Nosotros lo adelantamos, incluso Silvina Martínez creo que lo hizo en La Cornisa en su momento, el año pasado en Mirá, en el programa Mirá, las irregularidades que había en la base de datos del ANSES. ¿Hay dos gerentes de PAMI también? Hay dos gerentes de PAMI que ya fueron condenados. Ajá. Y hay otros tantos funcionarios y concejales, digo para establecer los criterios de quienes, sobre todo en su mayoría, se inscribieron, que adujeron en algunos casos que ellos no se inscribieron y que otros lo hicieron por ellos. En cualquier caso, la mayoría accedió a un juicio abreviado, en algunos casos, y en otros a una probation, que es una suspensión del juicio a prueba, que no demuestra culpabilidad ni inocencia, pero de algún modo reconoce que hubo irregularidades. Recordemos que eran 10.000 pesos el IFE, ya ni... Eran 10.000, sí, creo que eran 10.000 pesos 10.000, sí. Que se podían ir cobrando todos los meses y fue una medida extrema, insisto, para quienes no recibían ingreso. Estas personas tenían ingreso y además cumplían una función pública que tiene una exigencia mayor. Acá nos olvidamos a veces. No, claro, o sea, esto era para el que no tenía trabajo, claro, funcionarios públicos, y además tengo entendido, vos me dirás, que algunos cobraron incluso dos. Sí, cobraron más de una vez. El fiscal Toranzos fue el que hizo la investigación, un fiscal que trabaja muy bien en Salta, y uno de los jueces Bavia fue quien acordó finalmente esta sanción. Devolver 1.400.000 pesos en total, por supuesto, donar 2 meses de sueldo, no poder presentarse elecciones, hacer tareas comunitarias, esto es parte de la probation, y por ejemplo, un dato, 2 gerentes del PAMI fueron condenados a 3 años de prisión. ¿Estos siguen en los consejos deliberantes? Por ahora siguen y por eso van a tener que... Pero lo lógico sería que una persona que hace eso quede inhabilitado. Bueno, inhabilitado para después. Mientras tanto van a poder cumplir su periodo. Pero esto, ¿por cuánto puede multiplicarse? Insistimos, un trabajo del periodista Martín Angulo que devela lo que pasa en Salta. ¿Esto es posible verificar en otras provincias? Probablemente sí, porque insistimos, la base de datos del ANSES tenía muchísimas irregularidades. Incluso, perdón la autorreferencia, pero recuerdo que gente que no cobraba, le utilizaban su nombre y cuando la persona decía... quería recibir otro beneficio y le decían no, ya está recibiendo un beneficio, es que se encontraban, claro, con un problema que tenía la base de datos del ANSES. Como siempre, en este caso, la falta de información o de la precisión de los organismos institucionales en la Argentina queda corroborado en este informe del Foro de Estudios Jurídicos que se presenta ante la OEA. Fíjate vos, un informe interesante para entender lo que está pasando en la Argentina con la corrupción. Claramente, la cultura de la corrupción en la Argentina forma parte de nuestra práctica, sobre todo de la dirigencia política. Que esto viene a cuento perfecto de lo que estamos viendo. De lo que estamos viendo, lo que vimos con Romina Piccolotti, lo que estamos viendo con el clientelismo, lo de Carmen D'Areco agitando al intendente por la vacunación. Es un informe muy interesante que vamos a desglosar, a desagregar en 3 o 4 ítems, pero fue presentado justamente ante la Organización de Estados Americanos. Dice que la Argentina enfrenta un panorama preocupante. Yo recuerdo que siempre en las universidades de comunicación y de periodismo se dijo, en Latinoamérica habrá mucho trabajo para ustedes porque tienen grandes bolsones de corrupción. Es parte de la cultura no entendida como educación o elitista, sino la cultura como práctica, como algo normal, como algo que se da entre los dirigentes muchas veces, que obedece en gran medida al deber de la justicia, donde la gente debe recostarse sabiendo que si alguien cometió un error, rápidamente va a ser condenado. Bueno, acá faltan condenas. Lo de Piccolotti, de 14 años, como condena, digamos, después de haber sido acusada por un hecho de corrupción, demuestra que el problema de la lentitud de la justicia es aprovechado por los dirigentes de turno. Fíjate lo que pasa, a todos nos parece una nimiedad lo de Piccolotti, y en realidad en un país desarrollado le cuesta el puesto a un ministro. Pero por supuesto. Pero acá, claro, veíamos pasar los bolsos, entonces decimos,
Mirá, ¿no? Lo de Piccolotti es menor, pero insisto, hay una esperanza para mí que indica que si los fallos ocurren, por más que sean un poco lentos, la gente tendrá tal vez a partir de esa sanción algún tipo de conducta distinta que puede ir permeando en lo cultural, en la práctica. Porque el otro elemento que detectó Fores, este foro que se presentó ante la OEA, es, volvemos al anterior, que repaso los últimos datos, faltan elementos tecnológicos, humanos e infraestructura, un sistema normativo funcional a la corrupción, es decir, existen tantas trabas en el medio y tantas instancias de apelación que las condenas ocurren, fíjate lo que puede pasar con las causas que hoy se investigan, pueden pasar 10 o 15 años, incluso muchas personas son condenadas post-mortem. Recordemos algunos datos más de este informe. Fíjate lo que termina pasando en la Argentina. Faltan estadísticas actualizadas. Claro. Cuando los periodistas buscamos el índice de criminalidad, muchas veces no está. Tenemos que recurrir a trabajos que hacen organismos paralelos. Por ahí lo tenés un año y medio atrás. Lo tenés un año y medio atrás, claro. Te falta la información y finalmente, con falta de información, no hay una acción consecutiva de los organismos que con la información pudieran denunciar y la justicia pudiera no demorarse en la investigación. Demoras en las causas de corrupción, interferencia de la política en los servicios de inteligencia de la justicia. Claro, acá lo que vemos es que muchos hablan del lawfare y se discute, por ejemplo, la figura del imputado colaborador, que son cuestiones más de fondo, de forma. En el fondo, nunca se discuten las cuestiones de los delitos definitivos, porque muchos países más modernos utilizan al arrepentido como figura fundamental para la investigación, porque es alguien que declara contra sí mismo y que puede ser un aporte fundamental. Todavía aquí estamos discutiendo cuestiones de forma, del lawfare, y si hubo inteligencia y si eso pudiera invalidar los delitos de fondo, que son los que en definitiva pueden modificar nuestra cultura y la práctica de los dirigentes de turno.